Recuerden, chicos, la activación de la cámara, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar con lo que tiene que ver con dinámica, ¿listo? Hoy empezamos con dinámica, ¿listo? Hasta el momento que habíamos visto, ¿qué fue lo que vimos en el primer periodo? Cinemática. Cinemática, listo. ¿Qué estudia la cinemática? El movimiento de un cuerpo. Estudia el movimiento de los cuerpos, pero ¿qué tiene en cuenta o qué no tiene en cuenta la cinemática? Pero no tiene en cuenta la causa del movimiento. La causa del movimiento, sí. Exactamente, entonces la cinemática estudia el movimiento, pero sin tener en cuenta las causas que lo provocan, ¿listo? Aquí ya vamos a empezar a tener en cuenta las causas, ¿listo? En lo que es dinámica. Entonces aquí vamos a estudiar las causas del movimiento, ¿listo? Y entonces vamos a tener que hablar de dos conceptos fundamentales. El primero es el concepto de fuerza y el segundo es el concepto de masa, ¿listo? Eso es importante que ya empecemos a definirlos nosotros. Entonces, ¿ustedes cómo definirían la masa? Bueno, primero que todo vamos a hacer como un repaso histórico, ¿sí? Entonces, la dinámica se basa en tres principios que fueron enunciados por Newton y que los publicó en este año, en 1687, en sus principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Listo? Actualmente los conocemos como las leyes de Newton. ¿Listo? Aquí nos va diciendo el significado de cada una de las leyes. La primera ley, o cómo también se denomina, la primera ley de Newton o el principio de qué? De la gravedad, sí. No, no es de la gravedad. Digo, A ver, ¿no? Relatividad. No, relatividad no es. Ya es un poquito más avanzado relatividad. La primera ley de Newton se le conoce como el principio de inercia, chicos. Sí, sí lo recuerdan, sí lo habían escuchado, ¿verdad? sí. Listo. Entonces aquí la definición está un poquito como cortica acerca del principio de inercia. Dice que si la fuerza es cero, su movimiento no cambia. Más que todo el principio de inercia, ¿de qué nos habla? De que un cuerpo va a mantener su estado de movimiento o de reposo. Recuerden que el cuerpo se puede estar moviendo con movimiento rectilíneo uniforme o estar completamente quieto, a menos que haya una fuerza que perturbe ese estado de movimiento. ¿Listo? Entonces el ejemplo siempre va a ser, yo voy a estar, bueno, cuando voy al supermercado el carrito va a estar siempre quieto, siempre y cuando yo no lo empuje o lo jale hacia atrás, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir la primera ley de Newton, ¿listo? El principio de inercia. La segunda ley de Newton relaciona la fuerza con la aceleración, cuando la fuerza neta no es cero. Es decir, esta nos dice que cuando yo tengo un sistema y quiero cambiar su estado de movimiento, necesariamente tengo que aplicarle una fuerza, ¿sí? Eso es lo que yo necesito hacer. Juan Diego, sí, que levantas la mano. ¿Alguna pregunta, Juan Diego? No, bueno, entonces vamos a continuar. Y la tercera ley de Newton, ¿cómo la conocemos nosotros? ¿O cómo la han escuchado ustedes? Dice que es la relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos cuando interactúan. ¿Cómo conocemos nosotros esa tercera ley de Newton? ¿La gravedad? No. Bueno, la segunda ley de Newton se relaciona con la gravedad, ¿no? Con la caída de los cuerpos. Que existe una aceleración producto de aplicarle una fuerza a un cuerpo con una masa determinada, ¿sí? La tercera ley de Newton es la que conocemos como acción y reacción. ¿Listo? Es decir, que a cada fuerza le corresponde una igual en magnitud, pero en sentido contrario. Es lo que sucede cuando lanzamos una pelota contra la pared, ¿sí? La pelotica golpea la pared con cierta fuerza
alcanza a sufrir una cierta deformación. Ustedes van a ver que la pelota se va a alcanzar a achatar. Si nosotros hiciéramos un video de la pelotica golpeando la pared en cámara lenta, vamos a alcanzar a ver que la pelotica alcanza a hacer esto. Se alcanza a achatar. Y la pared va a ejercer una fuerza igual a la fuerza que llevaba la pelota, pero en sentido contrario, es decir, va a hacer que se devuelva. Eso es lo que sucede cuando hablamos de fuerzas. ¿Listo? Entonces yo empiezo preguntando, ¿ustedes creen que estas fuerzas se pueden deducir matemáticamente? Sí, ¿Creen que sí? O sea, ¿cómo así que sí se pueden deducir matemáticamente? Sí. Sí, digamos, Entendí. estos principios, digamos, yo puedo hacer una deducción matemática de la segunda ley de Newton, por ejemplo. Sí se Es decir, podría, ¿no? ¿sí? ¿Creen que sí? Sí, yo creo que sí. Yo diría que no. ¿Por qué? Todas estas leyes fueron, o bueno, se dedujeron a partir de observaciones hechas por físicos anteriores, ¿no? Recuerden que para el movimiento de los cuerpos, de los primeros que hablaron acerca del movimiento de los cuerpos fueron Galileo, ¿no? Galileo fue uno de los primeros. Y él habló acerca de qué. Fue tema de una consulta. ¿No? ¿Ninguno se acuerdan cuando hablamos de sistemas de referencia? Los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Entonces, en esos, Galileo inició sus postulados. Y gran parte de ese trabajo fue el que Newton tomó. ¿Sí? Newton tomó parte de ese trabajo que hizo Galileo. ¿Listo? Entonces, aquí decimos que las leyes de Newton no son producto de las deducciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, el Newton simplemente tomó las observaciones como las que hizo Copérnico, Tycho Brahe, Nicolás Kepler y Galileo. ¿Listo? Y estos son principios fundamentales, ¿sí? Son verdaderamente fundamentales porque no se pueden deducir ni demostrar a partir de otros principios. Y a esto es lo que nosotros llamamos la mecánica clásica. O no, también las conocemos como mecánica de Newton o mecánica newtoniana. ¿Listo? Pero listo. Como casi todos los principios físicos van a tener un rango de acción, o bueno, vamos a poderla aplicar en ciertas condiciones. Cuando no las podemos aplicar es cuando tenemos velocidad muy alta, porque ya empezamos a hablar de relatividad, cuando estamos en movimiento con velocidad cercana a la velocidad de la luz, o para tamaños muy pequeños. Es decir, para objetos microscópicos, las leyes de Newton no se aplican. ¿Por qué? Porque la interacción gravitacional no es tan... La interacción gravitacional deja de tener sentido. ¿Listo? Entonces empezamos a hablar de otro tipo de fuerzas. ¿Fuerzas como cuáles? ¿Cuál? ¿Cómo qué tipo de fuerzas empezamos a encontrar ahí? Cuando estamos dentro del átomo, entonces empezamos a encontrar interacciones eléctricas, fuerzas de tipo nuclear, ¿sí? Pero ya las leyes de Newton no pueden regir o no se pueden o no servirían para explicar estos fenómenos. Por eso tampoco podemos explicar el movimiento de una nave supersónica, o bueno, de una nave supersónica, sí, de una nave que va muy rápida, ¿listo? Con velocidades relativistas, se le llama eso. Cuando estamos hablando de velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿listo? Es importante saber entonces que las leyes de Newton no se realizaron a partir de deducciones matemáticas, ¿sí? A partir de una observación que hicieron muchos científicos, Newton lo que hizo fue establecer un modelo matemático para esos fenómenos, ¿sí? Y entonces no se pueden deducir. ¿Listo? Entonces yo por ahí les había dejado un documento en plataforma en el que les hacía estas dos preguntas. Acerca del conocimiento de algunas fuerzas que nos rodean, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a debatir eso antes de nosotros poder dar un concepto formal de fuerza, ¿listo?
Entonces, ¿qué fuerzas nos rodean a nosotros? O de que ustedes tengan conocimiento. La fuerza de gravedad, no sé. La fuerza de gravedad es una, sí. La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, entonces, esperen un momentico, vamos a anotar todas estas fuerzas, ¿listo? Entonces, ustedes aquí me están diciendo la fuerza de la gravedad, ¿sí? Fuerza eléctrica, ¿qué otra? Que conozcan, que hayan escuchado hablar, o que ustedes crean que se parece a una fuerza. Magnética, fuerza magnética. Fuerza Sí, de tensión. magnética, fuerza de tensión, ¿qué otra? ¿Fuerza cuántica? No, cuántica en este caso no sería un tipo de fuerza, ¿listo? Fuerza de rozamiento. El rozamiento. ¿Qué otras? Magnética, tensión, rozamiento. ¿Qué otro tipo de fuerzas conocemos? Velocidad. No, no tendría que ver. ¿La fuerza del sonido cuenta? El sonido se propaga con cierta velocidad, ¿sí? Pero digamos, como tal, una fuerza que se manifieste ahí, no. ¿Qué otra Ok. fuerza? No veo fuerza mecánica. Mecánica. ¿Qué otra? Hay fuerzas de tipo elástico. ¿Alguna otra? Normal. Hay una fuerza que es normal, muy bien, o tangente. Nosotros lo llamamos tangente, ya les voy a explicar el por qué. ¿Qué otro tipo de fuerzas? ¿Qué otra? Bueno, ya tenemos con esas, tenemos bastante, ¿sí? Como verán, entonces hay muchas fuerzas que nos están rodeando, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias de ellas. Vamos a explicar más o menos en qué consiste cada una, de manera que nosotros ya podamos irnos acercando a un concepto como tal de fuerza. Entonces, ¿cuál es la fuerza de gravedad? ¿Qué nos quiere decir esta fuerza? ¿Qué consideran que es esta fuerza? Es la fuerza cuando, digamos, cuando uno salta, la misma gravedad lo hace bajar a uno. Sí, ese es un ejemplo clásico, un ejemplo claro de la fuerza de gravedad, pero vamos más bien a decir que es la Tensión entre los cuerpos. que es la atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto, sobre cualquier cuerpo, ¿listo? Esta fuerza hacia dónde va dirigida. Hacia abajo. Va dirigida hacia abajo, muy bien. En específico, hacia el centro de la Tierra, ¿listo? Es decir, todo objeto que se mueva cercano a la superficie, digamos, esta es mi superficie terrestre, todo cuerpo que se mueva aquí en esta superficie, cercana a bueno, en cualquier parte cercana a la superficie de la Tierra, va a sentirse atraído, va a sentir una atracción debida al peso de su cuerpo ejercida por el centro de la Tierra, ¿listo? Entonces, ¿por qué creen que los aviones pueden volar? Sí, o digamos, ¿por qué los objetos pueden transportarse por el aire a pesar de que existe una interacción con la Tierra que la hace ir hacia el centro? Porque tiene fuerza. Porque no están tan cerca como de la Tierra, se podría decir, Dentro de la Tierra. centro de la Tierra. Podría Porque ser, ejercen una fuerza contra ella, ¿no? Que les ayuda a elevarse. sí, exacto, exacto. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de consideraciones acerca del equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros estamos digamos, en la superficie de la Tierra, nosotros estamos en equilibrio, ¿sí? Las dos fuerzas se compensan, ¿sí? La fuerza normal o tangente, porque digamos, hay tipos de fuerza. Entonces yo tengo, esta es mi superficie y aquí estoy situado yo.
puedo situar un objeto cualquiera. ¿Qué sucede en este caso? La fuerza de la gravedad va a ser que va a estar dirigida en este sentido, hacia abajo. Pero hay una fuerza que es contraria, que va dirigida hacia arriba. Cuando estas dos fuerzas son iguales, el sistema está en equilibrio. ¿Listo? Entonces, como ya iban diciendo, para poder salir del equilibrio, yo tengo que ejercer una fuerza. Entonces, los aviones tienen que aumentar su velocidad para vencer ese tipo de fuerza y poderse desplazar. ¿Listo? Eso es lo que ese es el funcionamiento, digamos, de un avión. Cuando hablamos de la fuerza eléctrica, ¿a qué estamos haciendo referencia? Por ejemplo, cuando los rayos caen, eso es por medio de fuerza, ¿no? Sí. ¿Cómo se produce un rayo? Por el choque Por las de descargas eléctricas. Las descargas eléctricas, un choque que crea una descarga eléctrica. Listo. ¿Qué sucede? En el ciclo del agua, Entre dos fuerzas. en el ciclo del agua, ¿qué sucede? Entonces, en el ciclo del agua lo que pasa es que el agua en la superficie se evapora, ¿sí? Se eleva, llega a las nubes y se condensa. Entonces, en las nubes, cuando se condensan, cuando hay demasiada acumulación, entonces hay cargas, ¿sí? Las nubes adquieren cargas eléctricas. Entonces hay cargas eléctricas de dos tipos, positivas y negativas. ¿Listo? Cuando se encuentran dos nubes con cargas contrarias, chocan y producen una descarga. ¿Listo? Entonces la fuerza eléctrica hace referencia a la interacción entre cuerpos cargados. ¿Listo? Eso es lo que hablamos en fuerza eléctrica. Es decir, me va a explicar también la interacción entre dos imanes, por ejemplo, porque cuando yo los oriento de cierta forma se repelen o cuando están con polos contrarios se atraen, ¿sí? Esta es la fuerza eléctrica. ¿Listo? ¿Y la fuerza magnética? Cuando dos cuerpos se atraen. Acabas de decir. No, yo hablo de la fuerza eléctrica. Pues cuando interactúan cuerpos cargados. La fuerza magnética, Cuando dos Cuando los electrones cuerpos se atraen. Cuando dos electrones. Porque tienen diferente carga. en la fuerza magnética ya no vamos a hablar de... Sí podemos considerar cargas. Pero digamos, ¿cómo creen ustedes que sea el mecanismo de funcionamiento de una brújula? ¿Sí? Que nos sirve para orientarnos. Por el magnetismo. Tiene que ver con el magnetismo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos nuestra brújula y ella se va a orientar teniendo en cuenta el campo magnético terrestre. Entonces, las fuerzas magnéticas me sirven para orientar cargas. ¿Listo? Por ejemplo, más adelante se puede hacer una práctica pequeña sobre esto. Uno tiene un campo magnético, uno puede generar un campo magnético con una bobina. ¿Qué es una bobina? Es un arreglo que tiene distintas vueltas con cable, ¿sí? Entonces tiene mucho cable enrollado. Y en el centro hay un espacio hueco. Dentro de una bobina, cuando yo le conecto una batería o le conecto una fuente, dentro de la bobina se puede generar un campo magnético. Entonces, si yo puedo ubicar objetos metálicos y ellos se van a orientar dependiendo de la dirección del campo magnético. ¿Listo? Esto nos sirve para orientación. ¿Listo? El principio básico de funcionamiento de una brújula se basa en la fuerza magnética. ¿Listo? ¿Qué es la tensión? Profe, ¿es la fuerza que se opone al movimiento? La resistencia que se le hace a una fuerza. Son buenas definiciones. Otra definición, a ver, ¿quién nos da otra? Acerca de la tensión, a ver. Es como se aplica a los cuerpos elásticos. Perdón. Se aplica a cuerpos elásticos, a los cuerpos elásticos. Es cuando, digamos, hay una fuerza, digamos, que ejerce una cuerda. Sí, continúa. Que ejerce una cuerda.
u otro objeto. Bueno, listo. La tensión tiene que ver con... ¿Sí? Que digamos cuando uno salta sobre la cuerda, ella resiste el peso sin romperse. Sí, puede ser un tipo de fuerza de tensión, ¿listo? Es cuando yo tengo un objeto y lo estiro, bueno, lo tensiono, de forma que se produce una fuerza. Entonces, digamos, cuando yo tengo una tensión, yo puedo tensionar un objeto, tensionar una cuerda y producir un movimiento, ¿cierto? En el caso cuando, no sé, cuando el niño está pequeñito y coge su juguete y lo tira con una cuerdita, ¿sí? La cuerda se tensiona y puede generar el movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Esta es una fuerza muy, muy común. El rozamiento. La fuerza que existe entre dos superficies que ¿Sí? están en movimiento. Entre dos superficies que están en contacto. Entonces eso me explica el por qué un carro cuando va sobre el hielo le es más difícil que frenar cuando va en una superficie de concreto, ¿cierto? En una carretera de asfalto. ¿Sí? Lo explica la fuerza de rozamiento. Es esa fuerza que existe que se opone al movimiento, producto de la fuerza de contacto, debido al contacto existente entre esas dos superficies. ¿Listo? Tiene que ver con el contacto entre superficies. ¿Listo? Esta fuerza mecánica Es la suma de energía cinética y la Bueno. energía Potencial. potencial. Profe, una pregunta. Sí. En la elástica es como cuando uno, en la de tensión es como cuando uno usa una polea. Cuando uno usa un sistema de... Sí, cuando uno usa una polea. Eso es un ejemplo claro. Entonces hay un tipo de máquina que se llama la máquina de Atwood. Entonces en ella, digamos, yo tengo una polea y en ella cuelgo, por ejemplo, dos masas, ¿sí? Tengo aquí mi polea, pasa una cuerda por ambos extremos y cuelgo dos masas, ¿sí? Puedo ver las tensiones de la cuerda, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo más masa? Digamos, tengo mis dos masitas acá colgando y yo le pongo más masa a este lado. ¿Qué va a pasar con esta? Se va a hundir. Bueno, Va a pasar esto, va ¿no? a subir. Va a Sí, subir. sí. Para romper el Y entonces, equilibrio. exacto, vamos a romper el equilibrio. Va a llegar, Sí. ¿listo? Y si pasa lo contrario, entonces, ¿listo? Y podemos ver que cuando yo pongo más masa a ambos lados, la cuerda se va a tensionar. Va a haber muchísima más tensión en esa cuerda. ¿Listo? Eso cuando veamos segunda ley de Newton, que va a ser más adelante, y ya vamos a entender mejor eso. ¿Listo? ¿Esta fuerza mecánica cuál es? Creo que es la que estudia los cuerpos en reposo. Es la suma de... No No confundir... pusiste nada en la detención. Es ¿Qué habíamos dicho acerca de la tensión? La combinación entre cinemática y... ¿Esta? Sí. Combinación entre cinemática y... ¿Y dinámica? No, sí. No. Otra. ¿Y estática? Esta fuerza mecánica también sirve para el funcionamiento como de las poleas, como de los motores, ¿no? Para Es una las fuerza que se montañas. aplica y que produce un tipo de movimiento. ¿Listo? profe, Un también serviría el deslizamiento de cuando uno se bota de los toboganes. Sí. Esta también puede verse, digamos, por la gravedad, ¿no? También se puede ver como un tipo de fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y esta Es alargamientos, digamos, como el estiramiento que ejerce un cuerpo. ¿sí? Digamos, el ejemplo más clásico es un resorte. Yo lo estiro y lo suelto y él va a empezar a moverse hasta llegar nuevamente a su valor inicial, ¿sí? Un ejemplo clásico es los resortes. Y esta, Una puerta. ¿cómo sería la fuerza normal o tangente? Cuando cierras una puerta. ¿Sí? ¿Qué tipo de fuerza se produce ahí? La fuerza normal, la tangente. Listo. Ella es contraria
ella siempre va a ser contraria a la superficie, ¿listo? Es decir, si el cuerpo está orientado así, la normal va a ser así, hacia arriba. Si el cuerpo está ubicado así, en diagonal, ¿cómo sería esa normal? Sería derecha, ¿no? No se podría pasar a derecha. O sea, Es de igual ¿Así? magnitud. ¿Así? sí, Sería no. así, ¿listo? De esta forma. Ajá. Sería, siempre va a ser tangente, va a ser normal a la superficie, ¿listo? Y este me va a indicar más o menos cuál es el recorrido que va haciendo. A esta fuerza de gravedad también se le llama, perdón, aquí, a esta gravedad también se le llama peso, ¿listo? Y tiene que ver con el peso de los cuerpos. ¿Ese hacia dónde va a estar dirigido siempre? El peso hacia abajo, ¿listo? El peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. Listo, ya más o menos estamos viendo algunos tipos de fuerza. Entonces, ya pueden, no sé, digamos, se atreven a dar una definición acerca del significado de fuerza. Profe, no escribiste nada en tangente. ¿Qué podemos decir acerca de las fuerzas tangentes? Bueno, estas son, Se escucha trabado, profe. ahí lo puse. La fuerza normal o tangente es perpendicular a la superficie. ¿Listo? Y tampoco la de tensión. ¿Qué podemos decir acerca de la fuerza de tensión? ¿Qué dijimos nosotros? En el ejemplo, cuando un niño arrastra el juguete con la cuerda. Con También la funciona cuerda. con poleas, bueno, empujes, Cuando se ¿sí? tira una cuerda, Un tirón, ¿sí? Eso es como un ejemplo clásico. Cuando yo tiro, entonces estoy produciendo una tensión que me genera un movimiento. ¿Listo? Ya más o menos tenemos esos tipos de fuerza que ustedes conocen y estamos más o menos armando cuáles son sus definiciones. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué creen que sucede cuando actúan distintas fuerzas sobre un objeto? ¿Sí? Cuando actúan distintas fuerzas, ¿qué sucede? Se choca. Puede haber choques, sí. Primero que todo puede haber colisiones. ¿Qué más puede existir? ¿Qué ¿Se más puede haber? combinan? Hay una combinación de fuerzas, muy bien. ¿Se pueden dañar? ¿Se pueden qué? pueden romper? ¿Dañar? ¿Romper? Sí, digamos, si la fuerza es muy, muy fuerte, los objetos se pueden deformar o se pueden romper, ¿sí? Entonces hay una combinación de fuerzas, sí, eso está muy bien dicho. ¿Listo? Entonces, digamos, yo tengo una cajita, vamos a suponer que esta es la cajita, está sujetada por una cuerda de este extremo, y hay alguien detrás que está empujando la cajita. Listo. La primera es, él va empujando la cajita. ¿Cómo es la fuerza ahí? Es una fuerza, digamos, pequeña. ¿Qué pasa si alguien toma la cuerda y empieza a jalar en la misma dirección que la otra persona está empujando? ¿Qué pasa con la fuerza? Es fuerza de tensión, ¿no? Está tensionando una Sí, cuerda estoy para tensionando la atraerlo. cuerda. ¿Y qué pasa con la fuerza? Es decir, es mayor esa fuerza es decir, es mayor la fuerza cuando está empujando cuando está empujando y cuando está jalando, ¿cierto? Es Sí. decir, cuando se combinan las fuerzas, la fuerza total es simplemente sumar todas las distintas fuerzas que hay. ¿Listo? Entonces ya hemos dicho que cuando yo produzco un tirón o un empuje, puedo cambiar el estado de movimiento. Entonces, ¿qué es una fuerza? Ahora sí, vamos a empezar a decir qué es una fuerza. Vamos a definir. ¿es energía? Bueno, es energía, sí, puede ser una consideración. ¿Es la energía que se ejerce sobre un cuerpo? Energía, bueno. Otra definición. A ver, ¿quién da otra definición acerca de fuerza? ¿Es la capacidad para realizar un trabajo o un movimiento? Sí, puede ser la capacidad para realizar un trabajo o un movimiento, ¿listo? Esas definiciones son correctas. Entonces, la fuerza, nosotros la podemos definir simplemente como la capacidad para poder cambiar el estado de movimiento, ¿listo? ¿Cómo se ve esa fuerza? Entonces nosotros la podemos
¿Cómo se manifiesta esa fuerza? Cuando simplemente hay un cambio de movimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de la capacidad para realizar un trabajo o un movimiento, entonces hay una definición, digamos, en física que se llama trabajo. El trabajo es la fuerza que yo necesito aplicarle a un objeto para desplazarlo cierta distancia. ¿Listo? Entonces, ya más o menos estamos construyendo el concepto de fuerza y es importante conocer el significado de masa. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado de que vamos a conocer fuerza y masa. ¿Qué es? Entonces, ¿qué puede ser la masa? ¿La masa? Es Sí, lo ¿cuál que es la? ocupa un espacio en el universo. Cualquier cosa. Sí, se puede definir como la cantidad de materia, ¿cierto? Presente, La cantidad de materia que es Sí, ocupa el cantidad. espacio. que ocupa un espacio o un volumen, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí listo. Cuando estábamos viendo cinemática, nosotros simplemente podíamos decir, un carro se mueve con, no sé, con rapidez media de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Pero no estamos haciendo la consideración de la masa. Entonces no vamos a decir, bueno, no estábamos diciendo que el carro de 1 tonelada se mueve con una rapidez media. Entonces vamos a ver que la masa va a tener en cuenta o va a afectar el movimiento, ¿listo? Va a hacer que la fuerza que se tenga que aplicar para producir movimiento en el cuerpo sea mayor, ¿listo? Entonces creo que a las y 40 nos conectamos, ¿listo? En 3 minutos. Y ya se va a terminar acá, ¿listo? Bueno, para terminar estos 8 minuticos de clase que nos quedan, vamos a terminar de discutir, bueno, acerca de las propiedades de lo que tiene que ver, de lo que tiene que ver con la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la fuerza? ¿Sí? Es un fenómeno como tal, es un fenómeno físico que puede producir o que es capaz de producir movimiento. ¿Listo? O puede en su caso producir una deformación. Recuerden que las fuerzas también pueden producir deformaciones. Por ejemplo, la deformación de un sistema masa-resorte, la deformación de una pared, por ejemplo, cuando le damos un golpe, cuando le aplicamos demasiada fuerza, se va a producir una deformación. ¿Listo? Y entonces, habíamos hablado acerca de algunas magnitudes que tienen un comportamiento vectorial, ¿cierto? ¿Como cuáles? Hemos visto que algunas tienen, que se parecen, que tienen un comportamiento de vectores. Nosotros podemos hablar en términos de vectores de ellas. ¿Cuáles serían esas? ¿No? Bueno, habíamos dicho que la posición era un vector, ¿cierto? Yo la puedo determinar usando un sistema coordenado, ¿cierto? Entonces yo puedo saber la coordenada X y la coordenada Y y mediante un vector conozco la posición, el vector posición. La velocidad también es un vector, ¿listo? Yo puedo medir la velocidad de un objeto en distintos instantes de tiempo. Otra es la aceleración. También se comporta de forma vectorial. Y al igual que todas ellas, la fuerza tiene una forma vectorial. Por eso era lo que yo les decía. Eh, Cuando tengo la gravedad, entonces la fuerza va a ir hacia abajo. Es decir, ese vector va a apuntar en esta dirección. ¿Listo? La tensión o la fuerza normal en algunos casos va a apuntar hacia arriba. Si yo tengo la tensión aplicada a una caja en esta dirección, entonces la fuerza va a ir en esa dirección. La fuerza también, cuando yo empujo, va a ir en la misma dirección de movimiento, ¿sí? Va a tener un comportamiento vectorial. Va a tener una dirección, va a tener una magnitud, es decir, vamos a poder decir qué tan grande o qué tan pequeña es esa fuerza. ¿Y qué más? Otra propiedad que tiene, va a tener un punto de aplicación, ¿listo? Es decir, yo la fuerza la aplico en un punto, ¿listo? Esas son propiedades de la fuerza. ¿Cómo cree que se mida la fuerza? ¿Cómo podemos nosotros hacer la medición de una fuerza?
La fuerza nosotros la podemos medir usando un aparatico pequeñito, bueno, ni tan pequeñito, que se llama dinamómetro, ¿listo? ¿De qué consta? Es una escala graduada que tiene un sistema masa-resorte, ¿listo? Entonces, si yo pongo una masa, el resorte se va a estirar hasta cierto valor. Ese es el valor que me va a marcar de fuerza. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta la masa del objeto y la gravedad. Entonces, es una forma de calcular la fuerza de un objeto, de medirla. Así como podemos medir el tiempo, podemos medir la longitud, podemos medir la velocidad, podemos medir también la fuerza, ¿listo? Bueno, de todo ese ejemplo de fuerzas que estábamos viendo acá, de todo ese ejemplo que listamos, podemos distinguir fuerzas que son de contacto y fuerzas que son a distancia. De toda esa lista que estábamos haciendo, ¿cuáles son fuerzas de contacto? Son fuerzas El de rozamiento, el La rozamiento, resistencia. la resistencia. ¿Qué otra fuerza es de contacto? las- La eléctrica, porque se tienen que chocar para generar. No, la eléctrica no es una fuerza de contacto, es una fuerza que depende de la distancia. Más adelante vamos a ver por qué. Fuerza Otra normal. fuerza de contacto, ¿cuál? La tensión. La tensión es una fuerza de contacto, pero también se puede comportar como una fuerza a distancia, ¿no? Fuerza La tangente. elástica, profe. La elástica es una fuerza de contacto, muy bien. La fuerza Y las normal. otras son fuerzas de tipo de distancia, ¿cierto? Fuerza ¿Como normal. cuáles? La fuerza normal. ¿Sí? Una fuerza a ¿La distancia. eléctrica? Perdón, las fuerzas a distancia, las fuerzas eléctricas, ¿cierto? Ustedes cuando ustedes juntan dos imanes, cuando están muy, muy cerca, la atracción entre ellos es muy fuerte. Pero si ustedes los dejan un poquito separados, la interacción no es muy fuerte. Es lo mismo que sucede con el campo gravitatorio entre la Tierra y el Sol, ¿cierto? Entonces, ellos están unidos y se mantienen en equilibrio y la Tierra puede orbitar alrededor del Sol debido a una fuerza gravitatoria, pero que es muy, muy, muy grande debido a la distancia de separación. ¿Listo? ¿Y qué otro tipo de fuerza? O digamos, ¿cómo distinguimos una fuerza? Dependiendo el tiempo que dure la fuerza. ¿Listo? Hay fuerzas que son instantáneas. ¿Como cuáles? La gravedad. No, la de gravedad es una fuerza de larga duración, porque ella siempre va a estar presente, ¿no? Es decir, la fuerza de gravedad no va a cambiar. Una fuerza instantánea, dar un golpe, es una fuerza instantánea. Yo aplico la fuerza, veo el efecto y listo, ya no estoy aplicando más la fuerza. Por ejemplo, la fuerza de tensión. Cuando yo tensiono la cuerda y dejo de tensionarla, ya se perdió esa fuerza. Es decir, ya no se vuelve a manifestar hasta que yo vuelva y la tensione. ¿Sí? Son fuerzas instantáneas y fuerzas duraderas. Las duraderas, como la interacción magnética, la fuerza gravitacional, son fuerzas duraderas. Siempre van a estar presentes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos más o menos claro cuál es el concepto de fuerza. Vamos a seguirlo trabajando cuando empecemos a ver lo que es primera ley de Newton. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho que era primera ley de Newton? La inercia. El principio de inercia, muy bien. El principio de inercia. ¿Listo? La tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton. Vamos a empezar a explicar eso y otros conceptos. ¿Listo? Y a explicar mejor todo este tipo de fuerzas a contacto, fuerzas a distancia, tensión, rozamiento. Vamos a explicarlo mejor la próxima clase. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo es? El próximo. Listo, perfecto. Entonces nos vemos hasta esa fecha. ¿Listo, chicos? Ya, profe. ¿Queda algo en la plataforma? Chao, profe. Presentación la subo y cuando tenga el video en YouTube les comparto el enlace también en la plataforma. ¿Listo? Bueno. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chicos, buen día. Chao, profe. Buen día.